Un día que se va colando de contrabando, un día hermoso, 20 de julio, para la fecha en la que estamos, pleno invierno. Mejor día no podemos pedir. Lógicamente que la temperatura en esta zona es de 13 grados, pero advertimos con mucho optimismo que dentro de un par de horas puede llegar hasta 16 o 17 grados, que es una temperatura infinitamente más plácida para vivir, y bueno, hay que disfrutar el día. Nos queda la mitad del día, 20 de julio de 2021, y le damos los muy buenos días a todos los oyentes que han quedado allí prendidos en la radio, escuchando esos programas con unos tangos impresionantes. Estábamos escuchando hace unos momentos a Julio Sosa, que realmente el varón del tango es uno de los grandes protagonistas del tango argentino, aunque él era uruguayo. Le damos los muy buenos días a los que están en la antena de Radio La Luna y también a los que están en la www.radiolaluna.com.ar, a los que nos siguen por Twitter, a los que nos siguen por Facebook o por cualquiera de las aplicaciones, a todos, o los que nos vayan a escuchar más adelante a través del canal de YouTube La Brújula en la Luna, cosa que pasa con unos cuantos oyentes y con unos cuantos interesados en seguir este programa, que cada vez son más, les advierto. Y ahora empiezo, sí, por quienes tengo más cerca mío, nada menos que mi amigo Daniel de Abrantes. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Y a quien nos acompaña en el día de hoy desde la operación técnica del programa, Leandro Mugarza. Y le mandamos desde aquí un fuertísimo abrazo a Héctor Didío para que siga mejorando, para que se reponga de las nanas y que realmente pueda transitar su recuperación de la mejor forma, que no la ha pasado bien y bueno, pero se está recuperando y seguramente pronto, en fin, los médicos dictaminarán si le hacen una sencilla operación o si avanza sin operación alguna en sus vías de recuperación. Fuerte abrazo, Héctor Didío. Le damos también los muy buenos días a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Daniel, muy buenos días, que no llega, como siempre les digo, porque desde que el 20 de marzo de 2020 se planteó la cuarentena, y evidentemente viajar en los trenes en la Argentina no es una cosa sencilla, quien vive en Capital como Daniel Pérez, y bueno, no dejó de venir por razones sanitarias, lógicamente, y felizmente ese cuidado ha permitido que el tipo esté perfectamente bien de salud, y vaya a saber si económicamente está tan bien como en la salud. Pero eso nos pasa a todos los argentinos, así que no es ninguna particularidad de nuestro compañero de equipo, Daniel Pérez. Y le damos los muy buenos días a Miguel Pascuale, que hoy me mandó, Miguel Pascuale me mandó algo por el Día del Amigo, pero claro, yo estoy a veces con tantas cosas que no tengo los minutos suficientes para poder escuchar todas las grabaciones que me envían, y entonces le pido disculpas a Miguel Pascual. En todo caso, si nos manda por el Día del Amigo algo de 2 minutos, 3 minutos, con toda seguridad lo pasamos, y si no, lo pasaremos otro día, porque el Día del Amigo son todos los días, así que después lo escucho a la tarde, y si me gustó, el viernes lo estamos pasando igual, aunque dure muchos minutos, no hay ningún tipo de problema. Miguel Pascuale es un colaborador absolutamente inestimable para la realización de este programa. Sin él, yo creo que sin ninguno de todos los que estamos trabajando en este equipo, pues esto podría salir. Todo trabajo es colectivo. Siempre hay alguien que da la cara, siempre hay alguien que, bueno, tiene mayor protagonismo. Esas son circunstancias de la vida. El ser humano es un ser social y todo lo que hacemos es un producto social, y este programa también es un producto social, es un producto colectivo, es un producto de un equipo. Como alguien gastó la palabra equipo en una administración anterior, mucho no me gusta utilizarla, pero efectivamente somos un equipo, más allá del mal uso de la palabra que ha tenido un expresidente. Así que le mandamos a Miguel Pascual un fuerte abrazo y que siga trabajando en esa incubadora de multimedio con beneficios para el conjunto de la sociedad. Realmente es una originalidad. Le vamos a dar los muy buenos días a Florencia Videberri. ¿Por qué? Porque hace todos los flyers con los cuales nosotros difundimos nuestros programas, y a veces se los mando a horas insólitas, y el flyer siempre aparece
Y a veces, claro, uno está con tantas preocupaciones con una cosa, con la otra, hay que armar cada uno de los programas, hay que pensar los programas, su temática, por qué queremos tratar cada tema. Y muchas veces usted puede decir, Masitelli, usted es un poco arbitrario en los temas que trata, porque yo veo acá que este medio de comunicación me está diciendo, justamente, por ejemplo, me está diciendo que en La Matanza han asesinado a una persona, le gritó a un vecino, guarda que están por robarte, y lo mataron de un tiro. Tremendo. Y bueno, pero nosotros no hacemos una cosa distinta, más de otra naturaleza, ni mejor ni peor, de otra naturaleza, como siempre decimos, donde, bueno, con el entrevistado nosotros intercambiamos, charlamos y tratamos de que el entrevistado con total libertad nos diga lo mejor que tiene para decir. En realidad, la tarea del entrevistador, creo yo, no es debatir con el entrevistado, no, es que el entrevistado pueda sacar de sí lo mejor que tiene para decirnos y lo ponga a consideración del oyente, lógicamente, de eso se trata, esto es un servicio para que, mire qué interesante que si usted sale de este programa y de pronto dice, tengo una nueva idea, tengo un nuevo concepto, he crecido culturalmente, mi cultura política ha mejorado, todo eso ayuda, y todo eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestro queridísimo programa. Sigo con el saludo a la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que en Corrientes Capital nos escuchen a través de Radio Fénix, la FM 92.1 MHz, la doctora Mónica Colunga, que realmente siempre está atenta al devenir de todos los acontecimientos de tipo nacional e internacional. Ella es abogada, periodista, lógicamente, una persona altamente calificada y sigue los acontecimientos de la vida, yo diría, de la política nacional e internacional cotidianamente y realmente creo que brinda un servicio muy interesante a través de Radio Fénix. Le vamos a dar también los muy buenos días a Gustavo Ficini, que hace lo propio para que nos escuchen en las alturas de la cordillera de los Andes, allí en Uspallata, por donde pasó San Martín, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Y le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que permanentemente nos envían, por ejemplo, hoy Hernán Mayor nos mandó esa huella en la luna, qué linda foto que se ha viralizado y que la ha tomado el centro, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, donde está una foto de la huella del astronauta en la luna y allá en el fondo está el planeta Tierra, ¿no? Qué foto increíble, ¿verdad? 20 de julio dice Día de los que dejan huella en la vida. Muy lindo, Y también dice que empresarios y emprendedores de AEDO se unen por la igualdad de género en el sector. Miren qué interesante, tendríamos que estar hablando con Hernán en algún momento porque esto es muy importante. Todavía no hemos logrado la igualdad de géneros y la verdad que es una vergüenza, ¿no? Habría que ver la manera en que por igual trabajo, por ejemplo, los dos sexos ganen, o todos los sexos que usted quiera, qué sé yo. Ya no soy un entendido en esa materia, pero ganen lo mismo. Es decir, por igual trabajo, cualquiera sea la persona, cualquiera sea como una personalidad abstracta, por decirlo de alguna manera, debe ganar lo mismo. No puede ser que sigamos en el atraso del patriarcado, que ya está intelectualmente superado, porque por otra parte, si alguien pensaba que el hombre es superior a la mujer, eso es algo que quedó en la antigüedad. Ni siquiera a las trompadas, cuando usted mira boxeo, ni siquiera a las trompadas podríamos decir que el hombre es superior a la mujer. Así que, mire, aunque no me gusta mucho el boxeo femenino y esas cosas, no me atraen. Pero, de todas maneras, son elementos que sirven, nos sirven para entender que efectivamente somos todos seres iguales, más allá de lo que pretendan algunos. Estamos transitando el programa número 306, y avanzamos hacia el 1 de octubre, donde vamos a cumplir 3 años ininterrumpidos de trabajo aquí en La Brújula. ¿Qué va a pasar con el programa de hoy? Usted se preguntará, bueno, hoy lo vamos a tener a un periodista bastante conocido
que apareció mucho por televisión, por lo menos en los programas políticos. Estamos hablando de Carlos Gavetta. Carlos Gavetta, bueno, con él vamos a hacer un recorrido muy interesante, porque entre otras cosas, al margen de lo que yo puse en el flyer, donde realmente la pregunta es si la situación de crisis generalizada que vive la Argentina puede tener una perspectiva de salida a partir del proceso político electoral de este año. Yo lógicamente que tengo una respuesta a esa pregunta, pero lo interesante es observar qué es lo que nos dice Carlos Gavetta. Pero además tengo un libro que él ha escrito junto con Mario Bunge, que han sido compiladores de una serie de materiales y que tienen que ver con una pregunta. El libro es del año 2013, de manera que la pregunta puede, le vamos a preguntar si efectivamente cree que tiene todavía vigencia la pregunta, y en todo caso cuál sería la respuesta. Y la pregunta es la siguiente: ¿tiene por venir el socialismo? ¿Qué pregunta interesante, porque además, así como el capitalismo ha tomado 1000 formas, el socialismo ha tomado también 1000 formas. Y hay algunas formas que son simpáticas y otras que son profundamente antipáticas. Entonces, bueno, hablaremos con él, y por otra parte, como tampoco existe nada en estado puro, somos todas sociedades en transición. ¿Vos te acordás de aquella canción, Daniel, que decía... si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul? Bueno, si la Tierra es un vagabundo que va girando en un cielo azul, como dice la canción, el poeta, es porque la propia Tierra está permanentemente en transición, no está un solo segundo en el mismo lugar, ni medio segundo está en el mismo lugar, todo el tiempo se está moviendo, está moviéndose en el espacio cósmico, está moviéndose alrededor del Sol, está girando sobre su eje se está corriendo de un lado para el otro, por eso tenemos las estaciones, por eso tenemos el bellísimo verano y también disfrutamos de la primavera y tenemos que sufrir los feos inviernos, pero hoy es un día de invierno muy lindo, en fin, y los otoños, ¿no? Bueno, por todos esos movimientos que tiene y por la creación de la vida, todo está en transición, y a veces la cabeza de los seres humanos necesitamos fijar las cosas, y entonces hablamos de capitalismo o de socialismo como dos cosas cristalizadas. Y la verdad que no hay nada absolutamente que esté cristalizado, todo está en movimiento, todo está cambiando, todo se modifica, y los seres humanos en esta aventura que es vivir sobre este hermoso planeta que tenemos, bueno, vamos reflexionando, vamos filosofando, vamos haciendo cosas. Todo está interrelacionado también. Algunos dicen, no, la filosofía está muy lejos de la práctica, están totalmente equivocados. No, la filosofía tiene una practicidad que es enorme, de la misma manera que las acciones prácticas de los hombres también impactan sobre la filosofía. Es decir, hay en todo una verdadera dialéctica del movimiento que es de lo más interesante. Y en esa dialéctica del movimiento estamos nosotros, y de esa dialéctica del movimiento no se salva nadie, incluso los procesos vitales, porque todos nosotros hemos nacido, algún día hemos nacido, y algún día hemos crecido, y algún día empezamos a perder los pelos, y los pelos se nos han puesto blancos, los pocos que nos van quedando. Y bueno, igual vamos para adelante, pero sabemos también que la vida es finita, pero es finita para las personas individuales, pero es infinita desde el punto de vista que los seres humanos podemos recrear la vida si somos inteligentes a través de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, y de los hijos de todos, y de los hijos de absolutamente todos y todas, porque en realidad necesitamos de las dos partes. Bueno, después vamos a estar hablando con el mayor especialista en deuda externa de la Argentina, que es Héctor Giuliano, que yo le pediría a los ministros de Economía que antes de asumir recibieran unas lecciones de Héctor Giuliano sobre deuda externa. ¿Por qué? Porque el hombre, creo que ya son 11 tomos que tiene escritos, que son accesibles al público, pero hay que leerse 11 tomos sobre la deuda externa, ¿no? Pero que tengamos un patriota que se haya tomado el trabajo de todos los días, todos los santos días desde hace muchos años, de estudiar en profundidad la naturaleza de la cadena que ata y hunde a los argentinos, bueno, la verdad que es algo apoteótico. Y los ministros de Economía no saben de estas cosas porque vienen expresando otros intereses.
y vienen lógicamente a hacer otras tareas que a resolver el drama de la deuda externa. Así que vamos a estar hablando con Héctor Giuliani y finalmente, como todos los martes, desde que pasó en aquel octubre de 2019 el acontecimiento en Chile, bueno, lo hemos incorporado a nuestro amigo chileno y argentino, que deberíamos ser un solo país, la verdad que es eso. Pero bueno, administrativamente podemos seguir siendo dos países con jurisdicciones distintas, como existen los partidos del Gran Buenos Aires que tienen jurisdicciones distintas, pero vos pasás caminando de un lado para el otro sin ningún tipo de inconveniente, y si pasás de Morón a La Matanza no decís yo soy moronense, y el matancero cuando viene para acá no te dice yo soy matancero. Somos todos argentinos, somos todos... Sí, de hecho, las culturas fronterizas se compenetran y se acercan muchísimo, ¿no? Entonces vos hablás con un misionero y parece que estuvieras hablando con paraguayo o un brasilero de la triple frontera, claro. O cuando vas a Jujuy, la cultura dominante ahí en la frontera es la misma de un lado y del otro lado. Sí, o cuando Mendoza, que parece Mendoza que mismo. Pero claro, tiene una tonalidad en la voz una musicalidad que es intermedia entre Santiago, por ejemplo, de Chile y Buenos Aires. Claro. No son ni chilenos en sentido estricto, ni porteños, ni cordobeses, que tienen su propia particularidad cada uno, y somos todos felizmente somos hermanos, Y ahí tenemos al hermano Carlos Méndez, que nos va a hablar sobre esta dinámica extraordinaria que ha tomado Chile y que nos ha llenado de expectativas, por ahí sobredimensionadas, por tanto por ahí podemos bajar un poquito las expectativas para después no desilusionarnos, pero de todas formas nos resulta realmente en algo muy pero muy interesante. Sí, yo tengo la expectativa de que se ponga también como este concepto que los hermanos bolivianos pusieron en escena con mucha fuerza, ¿no? Que es el concepto del buen vivir, ¿no? Cómo reorganiza las ideas, ¿no? Uh-huh. Nosotros que venimos de la tradición del socialismo, que es una tradición a la que queremos, amamos y que creemos que el socialismo es la construcción de una sociedad inteligente, de cara al futuro, el concepto del buen vivir le incorpora, ¿sí?, un ordenador de las prioridades, un ordenador del fundamento, ¿sí?, de las cosas que hacemos. Hacemos todo para vivir mejor y para que la gente sea feliz. Claro, y vos decías, efectivamente es así, pero el tema, nosotros venimos de la cultura del socialismo, efectivamente, de una cultura popular en última instancia, ¿no? De una cultura donde somos hermanos, donde somos iguales, donde realmente tenemos un destino común y donde no podemos ser indiferentes a lo que le pasa al otro. Fíjate cómo al mismo tiempo Carlos Mora, nuestro amigo oyente, me manda una reflexión muy interesante. Dice: el primer paso para cambiar un país es entender el ocultamiento dialéctico. Porque, y manda a Mafalda. Y entonces Mafalda dice, una cosa es un país independiente y otra es un país independiente. Frase que yo uso bastante a menudo. No es lo mismo ser independiente que estar en la pendiente, podríamos decir, en términos distintos. Pero siempre lo de Quino, Mafalda, es realmente parte de la genialidad de un pueblo que no puede hundirse, porque con tanta creatividad es un pueblo que no nos van a hundir por más cañonazo que nos tiren, y estamos realmente en este barco, en este Titanic, que a pesar de todo lo que le pasa, no termina por flotar. Es increíble. ¿Cómo andamos, amigo Leandro? ¿Ya estamos en contacto? ¿Sí? ¿Estamos en contacto con Carlos Gavetta? Ah, no sabía. Carlos, muy buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Mario Massitelli y Daniel de Abrantes, que también está aquí en la mesa conmigo. Hola Mario, ¿cómo estás? Daniel. ¿Qué tal? Bueno, ¿estamos en el aire ya? Sí, estamos en el aire, los oyentes nos están escuchando. Perfecto, lo que ustedes digan. Bueno, mira, yo en el flyer mandé una pregunta, pero antes de esa pregunta me gustaría empezar por otro tema, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con un libro
que sale con Mario Bunge y Carlos Gavetta, un verdadero lujo. Sí. Un verdadero lujo, sí, que han sido los compiladores, pero que además han intervenido a través de notas muy sustantivas al interior del libro, que dice, la pregunta dice, ¿tiene porvenir el socialismo? Y mi primer pregunta entonces es preguntarte si aquel interrogante del año 2013, pasaron apenas 8 años, sigue teniendo validez. ¿Tiene porvenir el socialismo? Y en todo caso, si tiene porvenir el socialismo, de los múltiples caminos que durante el siglo XX ha emprendido el socialismo a través de distintas teorías y, en fin, distintas experiencias, algunas clausuradas al día de hoy, si la respuesta fuera afirmativa de que tiene porvenir el socialismo, ¿cuál entendés vos que sería el perfil deseable, querible, amigable de ese socialismo por venir? Bueno, vamos a ver. La primera parte de la respuesta es que no hay, aparentemente, eso es lo que desarrollamos en ese libro que vos mencionás desde distintos ángulos, tanto Mario Bunge como yo, como los otros colaboradores de la revista. A la crisis actual del capitalismo no se le ve otra salida que algún tipo de socialismo. Llamalo, si querés, algún tipo de distribución distinta del ingreso. La razón, bueno, es compleja, pero se puede resumir así. El capitalismo ha entrado en una fase de su propio desarrollo en la cual produce cada vez más bienes y mediante la robótica, la informática y una cantidad de cosas, con cada vez menos necesidad de mano de obra humana. Uh-huh. ¿No? O sea, que produce más bienes y más rápidamente mediante robots, mediante los accesos a Internet, el trabajo domiciliario. Pronto habrá, por ejemplo, no solo coches, sino transporte público, hasta aviones que volarán y circularán por las ciudades sin chofer ni piloto, uh-huh. ¿no? Serán muy seguros, serán más baratos, probablemente serán eléctricos, pero no tendrán choferes. Miles de puestos de trabajo se perderán, ni choferes, ni guardas que vendan boletos. Lo mismo pasa en la industria automotriz, la industria aeronáutica. En el comercio cada vez la automatización es mayor. Por lo tanto, esto ya fue anunciado por Marx hace 150 años. Uh-huh. Marx dijo, el capitalismo llegará a una fase de su propio desarrollo en el que sus fuerzas productivas, es decir, la forma en que el capitalismo produce y reproduce bienes, entrarán en contradicción antagónica, es decir, sin solución en la lógica del sistema con sus relaciones de producción, es decir, la forma en que el capitalismo distribuye la riqueza que produce. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, que en este momento la concentración de la riqueza es cada vez mayor. Hay multinacionales que absorben a otras multinacionales, que a su vez habían absorbido a pequeñas y medianas industrias y comercios. Cada fusión de estas supone lo que en el capitalismo se llama una racionalización. Es decir, que si entre las dos multinacionales tenían, digamos, una cifra cualquiera, 500.000 de ejemplares de puestos de trabajo, al fundirse en una sola, ese 500.000 se reduce a la mitad. Claro. Entonces, desde el punto de vista del capitalismo, que haya robots que producen es una maravilla. El robot no cobra salario, no hace pausa para tomar café, no se toma vacaciones, no necesita jubilación. Ahora, el robot no compra productos. Uh-huh. Entonces, ahí está el problema actual llamémoslo socialismo, llamémoslo una forma distributiva diferente, distribución del trabajo. En lugar de trabajar 12 horas por día u 8 horas por día, un trabajador podría haber 2 que trabajen 4. Pero para eso el empresario tendría que soportar, pagar impuestos distintos, tener costos más altos, etcétera. Alguna forma de socialismo tarde o temprano
económica necesaria. Con perdón por la extrema síntesis, ¿no? Entonces, la conclusión sería que lo ideal, ya respondiendo a lo que uno desea, es que esa forma de socialismo sea democrática, sea electiva, todo el mundo esté de acuerdo, pero para eso hace falta un desarrollo de la conciencia civil, pública, que todavía no existe en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el socialismo es una necesidad objetiva del sistema, alguna forma de socialismo. ¿Se llegará a eso o no? No lo sabemos. Si esto sigue así, lo más probable es que el capitalismo resuelva sus actuales problemas como los ha resuelto siempre, con alguna guerra mundial, como ocurrió después de la crisis de 1929, como había ocurrido antes en 1870, etcétera, etcétera. Ahora, hoy, una guerra mundial es una guerra atómica, química, bacteriológica. No tiene sentido, desapareceríamos todos o quedaríamos muy poco, y vaya a saber en qué estado quedaría la Tierra. Por lo tanto, de empezar a preguntarse una forma más racional de distribuir, porque por otro lado la gran paradoja ahora es que el socialismo antes era una utopía porque el socialismo a escala de la Tierra, de todo el planeta, era una utopía justamente porque la humanidad no producía lo necesario para darle de comer y darle bienestar a todo el planeta. Pero hoy sí, produce mucho más que eso, y sin embargo hay una crisis cada vez mayor. Eso es lo que hace la irracionalidad actual del sistema capitalista. Bien. Carlos, Daniel de Abrantes, te quería hacer una pregunta. Recién yo comentaba antes de iniciar la charla contigo, que a mí me parecía que la Constitución boliviana había introducido un concepto muy interesante, digamos que aporta esta idea de la construcción del socialismo, que es el concepto del buen vivir, ¿no? Que aparece como una idea digamos orientadora de todos los esfuerzos humanos hacia un buen vivir. ¿Pensás que eso, digamos, se ha incorporado, este concepto se está incorporando también a la construcción de la idea del socialismo? Por supuesto que se va incorporando poco a poco. El problema es cómo llevarlo a cabo y cuáles son las fuerzas que se le oponen. En Perú, ayer mismo acaba de ser confirmado en el gobierno del Perú una especie de socialista moderno, un campesino, dirigente sindical desconocido hasta hace unos meses, y lo han votado. Vamos a ver qué es lo que hace, o mejor dicho, qué es lo que puede hacer, porque ganó con el 50,12% de los votos, y Keiko Fujimori, una candidata a la presidencia que soporta, igual que nuestra Cristina Fernández de Kirchner, una cantidad de juicios enormes por corrupción, incluso una condena en el caso de Keiko Fujimori, pudo presentarse a elecciones con el apoyo de nada menos personajes como Mario Vargas Llosa, un premio Nobel de Literatura conocido en todo el mundo. Entonces, una cosa es los movimientos que surgen y otra cosa es qué es lo que realmente podrán hacer, pero lo positivo como conclusión es que aparecen estos movimientos. En el caso de Evo Morales, por ejemplo, lo hemos visto claramente. Evo cometió un error muy serio, porque llamó a un referéndum para ver si podía ser reelecto después de 2 mandatos, lo perdió y no obstante se presentó igual, con lo cual le dio todas las razones del mundo a esa especie de golpe de Estado que le hizo la señora Yáñez y una parte del ejército boliviano. Al nuevo presidente del Perú, Castillo, le podría ocurrir lo mismo si comete ese tipo de errores. También le podría ocurrir que la crisis mundial lo afecte de modo tal que no pueda llevar adelante sus planes. El socialismo es algo que va a tardar en llegar, pero como dije antes, es objetivamente necesaria. Alguna forma de redistribución de la riqueza. Llamémoslo socialismo o lo que quiera.
pero tiene que ser hecho sin corrupción, de buenas maneras. Los populismos latinoamericanos, por ejemplo, se dicen de izquierda, pero a mi juicio de izquierdas no tienen absolutamente nada. En el mejor de los casos, buenas intenciones. Veamos en qué ha terminado el populismo venezolano. Por ejemplo, un país riquísimo, con enormes reservas petrolíferas. Y bueno, miren lo que ha pasado con la revolución nicaragüense. Yo soy de aquellos que en su momento apoyé a la revolución nicaragüense. Estábamos exiliados nosotros, los argentinos, uruguayos, chilenos, en Europa y en otras partes del mundo, y apoyábamos al sandinismo en su lucha contra Somoza. El sandinismo en los primeros 10 años hizo muchas cosas muy importantes. Alfabetizó al país, mejoró el sistema de salud, mejoró la distribución de la riqueza, y luego entró en una fase de corrupción populista que lo lleva a la situación en la que está hoy. Es decir, es un régimen autoritario, represor, dictatorial, muy distinta a la situación de Cuba. Porque en Cuba hubo un proceso similar al sandinismo contra Somoza, en este caso contra Batista, y Fidel Castro y los revolucionarios cubanos eran revolucionarios burgueses. Fidel Castro no se proponía una dictadura del proletariado, pero apenas tomó el poder y nacionalizó un par de empresas norteamericanas, lo bloquearon. Al poco tiempo hubo la invasión de Playa Girón. Cuba se abrepeló sobre sí misma, y gracias al aporte de la entonces Unión Soviética pudo desarrollarse. Hay manchas de corrupción, como digo yo en un artículo de Perfil que salió este domingo pasado, pero nada que ver con lo que es la corrupción en el resto de América Latina, son manchas. El pueblo cubano se alfabetizó al 100%, la salud es muy buena, pero sigue siendo un país occidental, una isla pequeña, bloqueada por los Estados Unidos. Entonces, el sistema autoritario cubano da evidente muestra de agotamiento. Habrá que ver. Yo en mi nota propongo que hoy, con todo lo que ha pasado en Cuba, con esta nueva generación que aspira a la libertad republicana y ese tipo de cosas, el régimen cubano, el régimen Díaz-Canel, le proponga a Biden: usted me levanta el bloqueo y yo en 6 meses llamo a elecciones generales supervisadas por Naciones Unidas. Y a ver qué pasa en Cuba, porque no me extrañaría que gane el partido oficialista o que se convierta en el primer partido de oposición. En una palabra, el sueño socialista, la realización más concreta que hay y la mejor, son los países escandinavos. Sí. Suecia, Noruega, Dinamarca. Pero fíjense, en el actual contexto de crisis capitalista mundial, la extrema derecha autoritaria está creciendo hasta en esos países. Alianza por Alemania, un partido abierta y declaradamente pro-nazi, sacó el 11% de los votos y entró por primera vez al Parlamento alemán desde la Segunda Guerra Mundial. Hay síntomas muy inquietantes en la crisis capitalista, síntomas políticos, quiero decir, sí. Que son muy inquietantes, pero habrá que ver cómo avanza la conciencia mundial, cómo avanzan las cosas. Es muy difícil de predecir. Cuando vos decís, yo que vengo justamente de la cultura de un partido socialista que siempre abrazó la idea de república, y que en la idea de república vio un triunfo muy importante de la humanidad sobre formas autoritarias heredadas del pasado. En un momento, hace 50 años atrás, cuando yo me incorporo a la política, esto es la república tal cual la entendemos, como división de poderes, acotamiento de los mandatos, auditorías para saber cómo funciona el poder del Estado, transparencia en el manejo de las cosas públicas, rotación permanente en todos los ámbitos para que nadie se enquiste en el poder. Libertad de prensa, libertad de ciudadano. Eso es. Todo lo que tiene que ver con la república, que nosotros, aparte yo que venía de una familia republicana por parte de mi madre, porque eran españoles y eran republicanos, y de pronto todo eso era menoscabado como parte de una democracia burguesa, y entonces había que tirarlo por la ventana.
y había que reemplazarlo por formas justamente que eran las que nosotros no queríamos. ¿Cómo ves esa contradicción al interior de la izquierda en términos más globales, por decirlo de alguna manera? A ver, ¿de qué izquierda hablamos? Si hablamos de la izquierda democrática, esa izquierda republicana en la que yo también me crié, yo soy hijo rosarino, hijo de un dirigente político del Partido Socialista Argentino. Cuando Alfredo Palacios venía a Rosario, cenaba en mi casa. Yo me acuerdo que era chico y mi madre me sentaba en la otra punta de la mesa porque yo quería tocarle los bigotes. Estaban espantados de que yo le preguntara por los bigotes. Bueno, todo para decirte, mi padre fue candidato a vicegobernador en 1958 por el Partido Socialista y por la provincia de Santa Fe con José Brailovsky, otro socialista de la provincia de Santa Fe. Bueno, conocía a los dos, yo conocí a Brailovsky, claro, y conocí a tu papá. Ah, bueno, perfecto. Entonces, le estás dando a los oyentes el certificado de que no macaneo. Sí, total y absolutamente. Bueno, total, que todo para decirte que ese Partido Socialista al que yo adhería y sigo adhiriendo después de una experiencia personal, guerrillera, revolucionaria en los años 70, de algún modo cometió un error gravísimo durante el golpe de Estado de 1955 contra Perón. Es cierto que Perón, una dictadura corrupta además. Mi padre, que en esa era obrero linotipista, fue secretario general de la FATI, de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, la predecesora de la Federación Gráfica Argentina. Fue uno de los dirigentes anteriores a Ongaro. Claro. Fue echado del diario La Tribuna de Rosario, donde trabajaba, por orden de Eva Perón, que en ese momento ocupaba el Ministerio del Interior, si no me equivoco. Me acuerdo que mi padre me contaba que Víctor Mainetti, el dueño de Crónica, le dijo un día: mira, Carlos, aquí tengo un telegrama firmado por Eva Perón, si no te echo me cierran el periódico. Bueno, entonces, esto explica, por un lado, que este tipo de anécdotas, de las que hubo muchas, porque acuérdense que el peronismo mató a Ingalinela. En el año 1973 el peronismo terminó creando la AAA, nada menos. Entonces, hay explicaciones por las cuales en 1955 el socialismo argentino republicano se alió con la derecha militar para derrocar a Perón. Seguramente con la ilusión de que la derecha militar convocara elecciones y todo eso, pero en realidad lo que pasó fue empezaron la sucesión de golpes de Estado. El golpe de Estado del 66 contra Ilia fue el más absurdo de la historia argentina, porque Ilia era un dirigente ejemplar. Ilia era un pobre médico de Cruz del Eje que quería ponerle impuestos más altos a la industria farmacéutica, y una serie de proyectos que tenía, y bueno, la gran oligarquía argentina con el general Onganía y con el peronismo le dio un golpe de Estado. Cuando asumió Onganía, estaban ahí presentes Augusto Timoteo Bandor y otros grandes dirigentes sindicales peronistas. Entonces, nuestra historia, y de algún modo, con todas las diferencias del caso, es un poco la historia de la socialdemocracia europea, está en gran decadencia en este momento porque después de todos esos avatares no ha sabido encontrar sus ejes, ¿no? La socialdemocracia europea, por ejemplo, con François Mitterrand, que gobernó como socialista nada menos que Francia, terminó aplicando medidas neoliberales, ¿no? Claro. Desde que murió Willy Brandt, el dirigente alemán, la socialdemocracia europea ha entrado en una decadencia que dura hasta hoy. Ya veremos qué pasa, porque lo que existe es la necesidad objetiva de socialismo, como decíamos antes. Lo que no existe es la propuesta política, todavía. Entonces, bueno, habrá que esperar. La historia, como decía el napolitano Vico, hace 500 años se desarrolla en círculos sucesivos. Va hacia adelante, llega un momento de su desarrollo y empieza a bajar y va hacia atrás.
Nunca hacia el lugar anterior, no volveremos al medioevo, pero hay avances y retrocesos en la historia, es complicado. Carlos, te quería preguntar respecto a esto que estás diciendo, ¿no? ¿Qué papel crees que juega esto que Naomi Klein lo plantea en su libro Esto cambia todo, ¿no? Y que tiene que ver con la profunda crisis ambiental que estamos viviendo, que donde la pandemia es un capítulo nada más de esta crisis ambiental, pero vemos lo que acaba de pasar en Alemania con las terribles inundaciones, un país que tiene una hiperinfraestructura y que se ve arrasado por algo que ha creado el hombre, que es este desajuste terrible, y por, digamos, la pregunta va orientada a lo siguiente, ¿no? Naomi Klein plantea, bueno, esta crisis ambiental cambia todo el juego, ¿viste? Ahora ya no hay tiempo, ¿sí?, para otra cosa que atender este tema, y este tema quiere decir terminar con el modo de producción capitalista y pensar en un modo de producción nuevo, basado en otro tipo de relaciones, ¿sí?, y fundamentalmente cuidando el ambiente, que es donde vivimos. Exactamente, el cambio climático y la manera en que la humanidad lo acelera, porque atención, hablando de cambio climático, ya ahí hay que filosofar un poco. La Tierra hace millones de años era un bloque de hielo, ¿no? Nosotros estamos sujetos a los cambios del universo. Si mañana el sol estornuda un poquitito más fuerte, pero nada, un resfrío leve, nosotros nos quemamos vivos, ¿no? Entonces, eso está fuera de nuestro alcance. Lo que sí sabemos respecto al cambio climático es que nosotros lo estamos acelerando, lo estamos provocando en nuestro propio ambiente. Estamos alterando las cosas que hacían que nuestra tierra fuera lo que es, un lugar habitable por seres humanos. Por algo aparecimos aquí nosotros, porque en algún momento no existíamos, somos bichos bastante nuevos en la naturaleza. Sí. Entonces, bueno, es un dato nuevo que se agrega a la crisis capitalista, porque evidentemente hay que cambiar el modo de concebir la producción, la distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en lo que se llama un fin de época. Esto es claramente un fin de época. De aquí sale algo nuevo, o, para decirlo en criollo, nos vamos todos al carajo. Sí, esperemos que salga algo nuevo. Carlos, bueno, ha sido más que interesante todo esto que hemos venido hablando, pero te quiero traer un poquito a la actualidad política. ¿Cómo estás viendo vos al gobierno de Alberto Fernández, que ha gestionado, lógicamente, en un contexto determinado que tiene que ver con que rápidamente haber asumido el 10 de diciembre del 2019, ya para marzo del 20, o sea, 3 meses después, la pandemia empezaba a causar efectos nocivos sobre el mundo entero y en particular la Argentina, pero que al margen de la pandemia ha mostrado un perfil determinado con el cual abordar cada uno de los graves problemas que tiene el país. ¿Cómo ves la gestión de Alberto Fernández? Bueno, a ver, una vez más hay que poner las cosas en su contexto. Nosotros, desde que recuperamos la democracia, y yo a democracia en nuestro caso le pongo comillas, no porque haya fraudes, sino porque la democracia, la participación y la aceptación popular es otra cosa. En los países escandinavos que citábamos antes, sería inimaginable que un candidato a la presidencia se presente o a la vicepresidencia se presente a elecciones con un montón de juicios de gran gravedad en curso de investigación. Lo menos que se podría hacer es lo que acaba de pasar con Keiko Fujimori en Perú, ¿no? Keiko Fujimori tiene una condena por lavado de dinero, una condena que está en suspenso. Se presentó y sacó el 49,84% de los votos.
Entonces la otra pregunta que hay que hacerse es cómo concibe la democracia la mitad de la sociedad peruana, que es la misma pregunta que tenemos que hacernos nosotros aquí en Argentina, ¿no? Pero antes venimos de un gobierno liberal, el de Mauricio Macri, que por un lado aplicó políticas liberales que vienen fracasando en todo el mundo desde hace 30 o 40 años, y además bastante corrupto él y su familia, por lo que parece. Entonces, nosotros estamos en un círculo vicioso. Todos los gobiernos hacen alguna cosa bien, pero todo lo que está haciendo este gobierno, para responder concretamente a tu pregunta, está mal hecho porque no funciona la justicia, no funciona la economía, no hay un programa claro, ¿no? Hay muchísima corrupción. Nosotros tenemos en Argentina, tenemos una situación. Yo publiqué un libro hace 7, 8 años en Planeta que se llama la Argentina, república o país mafioso. Nosotros somos un país, hay mafias sindicales, eso todo el mundo lo sabe. ¿En qué país desarrollado y realmente democrático un dirigente como Moyano puede estar 35 años al frente de los camioneros sin conducir en un camión, ¿no? Y ser propietario de una inmensa fortuna, incluso de campos en la provincia de Buenos Aires, tengo entendido? Miren, les contaré una anécdota. Cuando yo estaba exiliado en París, habíamos formado, todos los exiliados, un día descubrimos que era mejor ocuparse de los problemas del país por profesiones. Obreros, periodistas, abogados, detenidos, desaparecidos, torturados, etc. Las denuncias que hacíamos eran más efectivas y, por ejemplo, los periodistas nos dirigíamos al sindicato de periodistas francés, a los sindicatos europeos, para que se ocuparan de nuestros compañeros. Nosotros teníamos 99 colegas entre arrestados, detenidos y desaparecidos y asesinados. Entonces, un día, la CGT francesa, que tenía entonces algo así como 20 millones de miembros, elige como su secretario general a el secretario general del gremio de periodistas. Y entonces yo, cuando me enteré de eso, lo fui a ver, como que yo era el secretario general de una comisión del exilio que se ocupaba de las denuncias por los periodistas. Lo fui a ver, me recibió, estuve con él en un edificio de 30 pisos que tiene la CGT francesa en la Place du Colonel Fabien, en pleno París, y me recibió, hablamos de eso, me dijo que sí, que se iba a ocupar, y como eran algo así como las 5 de la tarde, me dice, ¿querés venir a cenar a mi casa? Le digo, bueno, ¿cómo no? Bajamos los 20 pisos en un ascensor, llegamos al subsuelo, se subió a un Renault 5 que tenía algo así como 4 o 5 años, me llevó a su casa en un barrio de clase media baja de París. Allí estaba su mujer cocinando, sus 2 hijos que estaban en el colegio secundario. Cenábamos y él se levantaba y le llevaba los platos a la cocina a la mujer, y yo pensaba en Casildo Herreras, en todos los dirigentes, en Moyano, en todos los dirigentes políticos argentinos, y me decía, ¿qué es esto? Lo que ocurre es que en Francia y en esos países europeos y sobre todo en los escandinavos, un dirigente sindical puede ejercer durante 1 o 2 mandatos. Al tercero tiene que venir otro, de su propio sector, no importa, pero él se tiene que volver a laburar. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que, antes de pensar en el socialismo o en una salida democrático progresista, tenemos que pensar en todas esas cosas nosotros. ¿Cómo vamos a ir hacia el socialismo si tenemos una clase obrera en un 80% dirigida por una dirigencia sindical corrupta? Sí. Es imposible. Entonces, bueno, viejo, pensemos así, porque lo otro es hablar macanas. Sí, ¿cómo ves el papel? Hablaste justamente de una burocracia sindical que está enquistada eternamente, Cavalieri, Barrio Nuevo, es decir, son muchos los nombres, ¿no? Lingieri, son muchos los nombres de tipos que envejecen. Millonarios, empresarios, Sí, que son una vergüenza. Ahora, ¿cómo ves el papel
del movimiento obrero organizado, tal cual le llamaba el peronismo, el movimiento obrero organizado en términos de generación de nuevos dirigentes, en términos de volver a plantearse que la clase trabajadora organizada tiene un rol importante en la Argentina. Hace no tantos años atrás, en épocas del propio Baldini, la CGT se expresaba a través de sus 21 puntos, en fin, que eran un lineamiento programático que en teoría ordenaba la conciencia de clase o la sintetizaba de alguna manera, y hoy no aparece absolutamente nada de todo eso. ¿Cómo lo ves? Porque la clase dirigente sindical argentina, con todo lo que acabamos de describir, seguramente en algunos momentos de su propia historia hizo algunas cosas bien hechas. El primer peronismo fue muy interesante, aplicó una cantidad de leyes que venían siendo reclamadas por comunistas, socialistas desde los años 20 del siglo pasado, las hizo funcionar. Solo que en lugar de organizar esos sindicatos que acabo de describir a la europea, con 2 mandatos y al laburo, organizó estos sindicatos que en los primeros años obtuvieron grandes conquistas para los trabajadores y después se fueron convirtiendo en lo que hoy son. No olvidemos que en los años 70 sí había guerrillas, pero también había un despertar de la conciencia sindical importantísimo. Agustín Tosco en Córdoba, René Salamanca, Atilio López, que era peronista, pero que era un peronista de izquierdas. Uh-huh. Bueno, Atilio López asesinado por la derecha peronista, gran represión sobre los sindicalistas, Tosco preso, René Salamanca asesinado, en Villa Constitución otro enorme sector industrial, ahí estaba Piccinini, que fue preso con la dictadura. ¿Y quién apoyó a la dictadura? El peronismo, una vez más. ¿No? Carlos. Entonces aquí los radicales apoyaban los golpes contra el peronismo y los peronistas los golpes contra los radicales. Ninguno son realmente democráticos, o no lo han sido por lo menos. Carlos, en esta descripción que en la cual coincidimos, ¿no?, acerca de esta inconsistencia terrible de tener dirigentes sindicales ricos y obreros totalmente empobrecidos, ¿qué papel crees que está jugando la dirigencia trotskista, el FIT en particular, en este escenario? Bueno, mira, debo decirte que no lo sigo mucho, pero en fin, sus reivindicaciones son correctas, solo que tanto el trotskismo como otros sectores de lo que se llama la ultraizquierda argentina y mundial también, tienen que adecuarse a estos nuevos datos de la realidad de los que venimos hablando. Es decir, vos no podés volver a proponer hoy la dictadura del proletariado cuando tenés ahí Rusia y China, que empezaron como dictaduras del proletariado, progresaron como dictaduras del proletariado, pero luego hoy son dictaduras sociocapitalistas, como yo las llamo, porque son capitalistas, explotan a la clase trabajadora, pero con una determinada cantidad de beneficios sociales, salud, alfabetización, educación, etcétera, etcétera. Algo parecido pasa en Cuba, con la diferencia de que decíamos antes, Cuba es un pequeño país, está a 80 millas de los Estados Unidos y no tiene las riquezas que tienen Rusia y China, no tiene, por ejemplo, esos enormes mercados internos que necesitan de todo. Uh-huh. Los rusos y los chinos con el mercado interno tienen para desarrollarse 20 años más, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo compiten. China tiene hoy la deuda pública de los Estados Unidos es la más alta del planeta. La deuda pública de los Estados Unidos está hoy en el 130% de su Producto Bruto Interno. Se considera que la deuda es altísima cuando está ya en el 60%. Y bueno, la tercera parte de esa deuda la tiene China. ¿No? Fíjense cómo han cambiado las cosas. Entonces tenemos por un lado una democracia en los Estados Unidos, una democracia burguesa, pero una democracia que funciona y funciona bien en muchos aspectos, y luego tenemos una dictadura que le está ganando la partida. ¿De qué lado nos colocamos?
Entonces es un momento, yo lo llamo un fin de época porque es eso, si el mundo no entra en una etapa racional de ponernos de acuerdo, tenemos con qué, todos tenemos con qué para ponernos de acuerdo. Los argentinos, en Argentina, por ejemplo, nosotros, es algo que yo le he propuesto en su momento al Partido Socialista. Por ejemplo, el reparto de tierras, no tenemos necesidad de expropiar a oligarcas. El Estado, entre el Estado Nacional, los Estados provinciales y las municipales disponen de algo así como 40 millones de hectáreas a lo largo y a lo ancho del país, que son en general improductivas o que están ocupadas irregularmente. Bueno, con eso se podría hacer una reforma agraria, darle una unidad básica a cada familia que se instale en tal lugar, una unidad básica, no, una unidad económica, quiere decir, en la provincia de Santa Fe son suficientes 300 hectáreas para que sea productivo y en el sur probablemente hacen falta 1000, pero bueno, se puede distribuir todo eso, darles un crédito para vivienda, para equipamiento tecnológico y bueno, y hacer una pequeña reforma agraria. Para eso no es necesario expropiar a la oligarquía en este país. En otros países seguramente sí, pero aquí no. O sea, hay que ser racional. Si el mundo no entra en una etapa así, que se empiecen a entender entre China, Estados Unidos, entre la Unión Europea y Rusia, etcétera, etcétera, vamos a ir a una guerra. Y bueno, una guerra hoy no se sabe qué es lo que va a ser. Una guerra de extinción. Carlos, el tiempo se nos ha ido, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de entregarnos estos minutos y tu aporte lo valoramos muchísimo. Para nosotros realmente un gustazo. Bueno, el agradecido soy yo, queridos amigos. Nos vemos pronto, espero. Nos vemos. Cuando termine la cuarentena. Sí. Algún día terminará. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Y feliz Día del Amigo. Hasta pronto. Chao. 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 Bueno, hemos hablado con Carlos Gavetta, muy interesante. Hemos hecho un recorrido muy amplio, pero ahora hay que ir a la tanda de la radio. Después seguimos con Héctor Giuliano. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Buen día, gracias por llamar y saludos a los oyentes. Bueno, muchas gracias. Héctor, en realidad yo en el flyer con el cual difundimos el programa puse una pregunta para usted que es la siguiente: si es correcta la estrategia del gobierno en torno a los vencimientos de deuda con el FMI y el Club de París. Pero quizás mi pregunta debió haber sido... No, está clara, sí. ¿El gobierno tiene una estrategia? Bueno, en realidad son dos preguntas complementarias y a las dos te adelanto que mi respuesta es rotundente, en forma rotundente, no. Pero explico por qué, porque si no, no tiene sentido. Con respecto al problema de la deuda, el gobierno ha seguido lo que para mí es una secuencia inversa. Cuando lo explico en forma general, cuando un deudor, sea privado, sea una empresa, sea un Estado, no puede pagar, hace una suerte de convocatoria de acreedores, ¿no? Como en el sector privado. Es una situación concursal. Vos como contador lo sabés también perfectamente. Es decir, no hay nada pecaminoso en eso, es un mecanismo natural. Cuando alguien no puede pagar, ¿qué hace? Convoca, reúne a los acreedores para ver cuál es su capacidad de pago para pagar. El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Tomó irresponsablemente cualquier cantidad de deuda sin la más miserable capacidad de repago. En el año 2018 llegó a un punto de inflexión donde ya no podía sostener más ese endeudamiento impagable y entró en virtual default. No materializó el default porque pidió una ayuda extraordinaria inusual al Fondo Monetario para que lo salvase, para que salvase su gobierno a costa de endosarle el problema del default al gobierno siguiente, ¿no? Porque en pocas palabras fue así. Y además contó para ello con la ayuda del gobierno Trump, del gobierno norteamericano,
que lo apoyó a través del fondo, dándole a la Argentina el préstamo históricamente más grande que el fondo dio a ningún país. Acordó 57.000 millones de dólares. Impresionante. Lo cual va incluso en contra de sus estatutos, porque el fondo tiene una restricción de préstamo a los países en función de su cuota de aporte. Y le prestó a la Argentina un equivalente de 11 veces su cuota de aporte, cuando no puede exceder las 3 o 4 veces. ¿Me explico? Sí, sí. La cuota argentina en el fondo debe estar ahora, aunque se mide en DEC, aproximadamente, digamos, en 4.000 millones de dólares. Si el fondo le estaba prestando 57, le estaba prestando como 12, 15 veces su cuota aporte, lo cual va contra la regla del fondo, ¿no? Sí, claro, le desembolsó 45 y así da. Pero no me quiero ir lejos de ese lado. Lo concreto es esto, que el actual gobierno recibió una situación de default, de incumplimiento, de cesación de pagos. Pero hizo la secuencia, cometió un error y hizo la secuencia inversa. El error fue mentir a la opinión pública diciendo que la Argentina era en realidad solvente, que podía pagar, que no quería entrar en default, que no quería, cuando estaba negando una situación de hecho. La lógica es que debiera haber blanqueado esa insolvencia para sentarse a negociar. No se acababa el mundo. Claro. Pero bajo un planteo falso le representó para el país el agravamiento de la situación. ¿Por qué? Porque al mantener su hipotética situación de solvencia, los intereses le seguían devengando. Y por eso fue la trampa que creo hablamos la otra vez, o una de las veces que hablamos, de que entró negociando 66.000 millones de deuda con los acreedores, con los fondos buitre extranjeros, y terminó aceptándole 72.500. ¿Por qué? Porque en los 9 meses de negociación que hubo, o 8 o 9 meses, hasta el acuerdo de agosto, el 4 de agosto, se dio la situación insólita en que los intereses le siguieron cayendo al país. Cosa que es un absurdo, porque el devengamiento de los intereses para un deudor se interrumpe cuando el deudor entra en una situación de impago. Claro. Entonces, ese discurso del gobierno era hecho a imagen y semejanza del interés de los acreedores. Es decir, el gobierno estaba favoreciendo a los acreedores y los terminó favoreciendo porque por eso aumentó la deuda, solamente con los acreedores externos, unos 6.000 millones de dólares. Y otro tanto hizo con los acreedores internos por 42.000, así que eso explica en gran medida por qué la deuda en el año pasado, el primer año de la gestión Fernández, la deuda aumentó de unos 13.000 millones de dólares. Por esa. Pero ahora digo, ¿por qué aparte del error de enfoque o de la malversación del enfoque, por qué hizo la secuencia inversa? Porque el primer deudor, el primer acreedor de la Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Aquí en la Argentina le debe ya entre capital 44 y la suma de intereses que va pagando, pero la que acumula 45.000, pero va a superar esa cifra, ¿no? Es acreedor privilegiado. O sea, el Fondo Monetario tiene el carácter, por estatuto, de que es acreedor privilegiado en caso de cualquier problema de cesación de pagos de un país. Y como el fondo tiene estatuto de organismo internacional, inapelable, el fondo ni siquiera puede ser llevado, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque tanto el fondo como institución, como sus funcionarios, tienen indemnidad diplomática total. Es importante tenerlo presente. Sí, o sea, claro. No le podés discutir nada, como dicen. Sí. ¿Y qué hizo la Argentina? Que si vos, hagamos una comparación lógica, si vos tenés un impago y convocás a los acreedores, con el primero que tenés que arreglar por necesidad es con el más importante.
Y la Argentina hizo al revés, empezó a negociar en condiciones desfavorables con los fondos buitre que habían entrado fundamentalmente en la época de Macri, más la deuda de arrastre, no era que apareció la deuda espontáneamente Macri. Este problema lo tenemos hace 40 años, ¿no? Pero Macri la agravó, reventó la situación y le endosó al gobierno un ladrillo caliente, un ladrillo quemante. En el segundo semestre del año el año 2019, el último semestre de su mandato, hizo unilateralmente lo que llamó un reperfilamiento de la deuda, es decir, le pateó para adelante entre 13 y 14 mil millones que tenía que pagar el gobierno siguiente. Por eso hay una gran hipocresía en la actitud del gobierno, donde ahora parece que se da por enterado de cosas que yo que soy un analista aislado, y los pocos que lo hemos dicho desde el año 2018. Es decir, parece ser que el gobierno, tanto el presidente como la vicepresidenta, se están acordando ahora que el país no puede pagar, que el acuerdo con el Fondo Monetario es impagable. ¿Cómo? ¿No se dieron cuenta cuando lo firmó en junio del año 2018? ¿No? En ese sentido, yo estoy convencido de que, más allá de todos los discursos políticos, las estructuras de poder económico-financiera que están por encima del poder de los gobiernos son las que imponen la regla y las que hacen que al final el gobierno Macri y el gobierno Fernández terminen trabajando en tándem. Uno armó el esquema de endeudamiento y el otro lo está ejecutando, y lo está ejecutando en forma bastante drástica, porque está haciendo un plan de ajuste tal como lo recomendó el Fondo Monetario y lo firmó Macri en el stand-by del 2018. Porque digo esto muy simple, lo que pedía el fondo era que la Argentina encarase 3 rubros fundamentales de ahorro: laboral, previsional y impositivo. En laboral se entiende que la receta del Fondo Monetario es muy simple: bajen los salarios reales de la gente, cosa que los gobiernos Macri y Fernández hicieron y cumplieron. Creo que se computa que el salario real en los 3 últimos años cayó un 22%. Es decir, la política, una política liberal, de que los sueldos aumentan por debajo de la inflación. Política que llevó a cabo el gobierno Macri y el gobierno Fernández. Lo mismo agravado con el tema jubilatorio, donde eso ya es agraviante, porque el gobierno desconoció la ley de movilidad jubilatoria y por decreto, por DNU que respaldó el Honorable Congreso de la Nación, le bajó el ingreso a los jubilados, entre los cuales me encuentro también yo, ¿no? Pero no lo hago por una cuestión personal, lo hago por una cuestión de concepto, ¿no? Pero es así, la pérdida jubilada se cuantifica que el gobierno, gracias a esos DNU que indexaron las jubilaciones por debajo de la inflación, se ahorró de pagar más de 100.000 millones de pesos en el año 2020. Claro. O sea, cuando uno ve, tengo acá algunos resultados, pero no los quería marear con números por teléfono, pero el gobierno ha mejorado las cuentas fiscales gracias a eso. Y en este momento está presentándole al Fondo Monetario, el otro día Guzmán con Cristalina Georgieva, ¿no? Le está presentando cifras de las cuentas nacionales mejores que las que había previsto en el presupuesto y con menor déficit fiscal por achicamiento de gastos, debido fundamentalmente a que bajó el gasto público social en términos reales quiere decir descontada la inflación, ¿no? Sí. O sea, a moneda constante, bajando las remuneraciones del personal del Estado, bajando las jubilaciones y bajando también, licuando el gasto público social,
porque automáticamente la gente se está tragando la inflación que baja su poder adquisitivo. Así es. Ahora, y notablemente aumentó en forma impresionante su recaudación a más del doble. ¿Por qué? Porque la inflación actúa como un impuesto que beneficia al gobierno. Entonces la recaudación de IVA, la recaudación de ganancia, de impuesto al cheque, todo eso se proyectaron. Sí, pero te diría algo, Juliano. Perdón. Beneficia al gobierno, pero se la siguen chupando los bancos a través de las LELIQ y todo el esquema de sangría financiera. Es claro, se sigue cumpliendo a rajatabla la premisa de que a la economía le va mal, pero a la finanza le va bien. Claro. Mientras todos los sectores de la economía pierden, aumento de la pobreza, aumento del desempleo, de la subocupación horaria, trabajo precario, cierre de negocios, amplificado por la pandemia, pero producto de una política de gobierno, ¿no? Reducción de gastos, etcétera, todo eso provoca una recesión que, salvo excepciones, todos los sectores de la economía pierden. Pero el sector financiero no. Estaba buscando, y me llamó la atención que hasta ese dato escamotean, que ninguno ha publicado cuánto han ganado los bancos el año pasado. Y yo encuentro entre algunos comentarios aislados, que tengo que confirmar, que con cifras a septiembre, octubre del año pasado, los bancos habrían tenido utilidades promedio, tomando los 9, 10 grandes bancos de referencia, utilidades promedio del orden del 114%. Amigo. Punto. Senza parole, o sea, sin comentarios. Sin comentarios, eso es. Por eso, y bueno, pero además, perdón, con un agravante, sí, ahí viene un comentario, me hago yo, un agravante, que esa ganancia de los bancos proviene fundamentalmente del subsidio que le da el Estado, pagándole 38% por LELIQ a 7, ahora 30 días, y por pases pasivos a un día que le paga el 32%. Entonces, eso quiere decir que día a día, ¿no?, el gobierno está pagando una cifra que, según como se compute en forma acumulada, devenga entre 6 y 7 mil millones de pesos por día. Ahí incluyen también el overnight y todos esos inventos. ¿Cómo? Perdón. Incluye esto, digamos, este mecanismo que el Estado le paga hasta de noche. Exacto, que yo comenté, las letras overnight hasta claro. ese privilegio increíble de que el Estado, porque es el Estado, ¿no? El Banco Central le reconoce una tasa de interés a los bancos por el dinero inmovilizado en caja entre el cierre de la jornada y el comienzo del día siguiente. Un privilegio increíble que gozan los bancos. En realidad, más que hablar de los bancos, hay que hablar del sector financiero, porque los bancos manejan dinero. Lo que pasa es que manejan dinero anónimo, dinero de sus clientes que conocen solamente ellos, y que, amparados en el secreto bancario, eluden las responsabilidades, porque un banco toma depósitos a plazo fijo, o digamos al 34%, y lo coloca en la LELIQ al 38%. Sí, eso pareciera como que le da a los bancos un pequeño margen de intermediación, pero hay que mirar toda la cadena de financiamiento, porque la cadena de financiamiento es que el Banco Central paga 38%. Después, cómo eso se distribuye a través de la cadena de financiamiento es cosa que no conocemos. Por eso, el anonimato es la primera regla que está manteniendo como todos los gobiernos. No sabemos quiénes son los tenedores principales de las LELIQ. Eso no es público. De eso hemos hablado, creo, en otras oportunidades. Pero es bueno reiterarlo. Lo mismo que la deuda pública. ¿Perdón? ¿Cómo? Es bueno reiterarlo. No, es bueno reiterarlo, que no sabemos quiénes son nuestros acreedores de la deuda pública, porque el gobierno los mantiene en secreto. El gobierno
trascendieron y se supo que desde el fondo BlackRock hasta el Templeton, el PIMCO, sí, podemos hacer una lista de algunos fondos conocidos, porque fueron destapados más que nada por versiones periodísticas, pero no hay ni hablar de un censo de acreedores. No hay una lista de los acreedores principales con los cuales el gobierno pactó. Julián, una cosa que te quería comentar. Sí. Recién dijiste que bueno, las ganancias de los bancos habían sido astronómicas, siderales, cifras increíbles. Una parte de esas ganancias, para mí, tienen que ver, a ver si vos estás de acuerdo, con que está bien, hay en la colocación del ELIX, vos decís bien, se toman plazos fijos al 34, se colocan al 38, hay una comisión que más o menos puede ser dentro de los márgenes estándares del mundo financiero. Pero ellos se apropian de una masa muy importante de dinero, que es la masa, digamos, que de los depósitos corrientes, en las cuentas corrientes y del movimiento activo, y esa masa se coloca en el ELIX y ya, digamos, esa masa sobre la cual no tienen la contraprestación de pagar ningún interés, reciben el 38%, es un escándalo. Sí, es correcto. Hago una sola aclaración. En realidad ese juego es más que nada el de los pases pasivos, que son a un día. En eso sí es claro, porque tienen un montón de cuentas al portador. No necesitan disponer de plazo fijo. Por una letra overnight no pasa nada. Es el dinero que quedó en caja, de una cuenta corriente hasta una caja de ahorro, que no rinde un centavo de interés, y en cambio ese mismo dinero el banco lo utiliza para hacer un negocio bilateral con el Banco Central de privilegio, por el cual el Banco Central le remunera esto. Eso en definitiva es el problema de fondo del encaje fraccionario, ¿no? De que los bancos, al apropiarse del dinero depositado por la gente, por las empresas, usan como propio para sus negocios dinero que no retribuyen al poseedor del dinero, del capital, efectivamente. Ahora, lo notable es esto, fíjate, uno abre todos los días los diarios, no encuentra una sola palabra, no encuentra un solo titular que plantee este problema. Es decir, esto es una conspiración que yo digo tiene tres patas. Primero, los gobiernos de turno, porque llegado el caso, el gobierno actual hace lo mismo que hizo el gobierno Macri y que antes había hecho el gobierno Cristina Kirchner. Es decir, siempre se mantuvo el anonimato de los bancos. Para poner algo más agraviante, en la famosa causa Olmos, que dictó sentencia el juez Ballestero, yo accedí al expediente, conocí a Olmos, colaboré con él, etcétera, pero todo eso es histórico, pero sumó 42 cuerpos centrales y creo que 17, 18 de anexos. Vos sabés que parece increíble, no están identificados en ese expediente los acreedores de la Argentina. Increíble. O sea, ni siquiera en la sentencia, que como lo puso el juez Ballestero, fue tomada, así dice textualmente la resolución, sin justificación administrativa, económica ni financiera, pero en ese enorme expediente que quedó muriendo allí sin que la justicia ni el Congreso haga nada, ¿no? Ni siquiera allí está la lista de los acreedores del país. Yo me acuerdo que por temas periodísticos estuve rastreando quiénes eran los 8 o 9 grandes bancos que habían estado a la cabeza de esa deuda, desde el Bankers Trust hasta el Hanover Trust, la banca Morgan, el Citicorp y otros más, ¿no? Pero eran trascendidos periodísticos, nunca los gobiernos dieron información oficial. Y ahora mantienen el mismo exacto anonimato. ¿Por qué? Porque, digo yo, esto es un trípode. Gobierno de turno,
clase política, sobre todo la clase política opositora, que de este tema no habla, y medios. Son las tres patas de todo. Entonces la opinión pública nunca llega a percibir el principal problema financiero de la Argentina, que es la deuda. Claro. Y va a seguir siendo así porque no hay mira de que esto se revierta. Héctor, yo te quería preguntar por lo siguiente. Es indudable, y hay un cordobés que vos conocés, Javier Llorens, que sí, soy muy amigo de él, con Javier, y bueno, hemos hecho incluso trabajo juntos, sí. Él, saca la quinta nota sobre la mala praxis del Fondo Monetario. Ahora, con Mario Cafiero, cuando vivía... Sí. Ahora bien, mala praxis que uno siempre, lógicamente, sospecha que cómo puede ser que gente común pueda entender que lo que se está haciendo está mal y técnicos egresados de las mejores universidades con posgrados no se den cuenta, contratados por el fondo como mentes excelentes, y no se dan cuenta de que están llevando adelante una mala praxis. Ahora bien, Argentina lleva 10 años de estancamiento económico, donde los años de recesión superan a los años de crecimiento, donde el Producto Bruto per cápita viene cayendo porque efectivamente no hay inversión y no se incrementa la productividad en la Argentina a pesar de las transformaciones tecnológicas. Y sobre ese cuadro, donde efectivamente este fenómeno se traduce en indigencia, pobreza, desocupación, etcétera, etcétera, lo que se le ocurre a estas mentes brillantes es un ajuste contractivo, es decir, que los que ganan poco, que son los jubilados, ganen aún menos, que los salarios que vienen deteriorados por décadas se reduzcan aún más. ¿No entendés que lo que le falta a la Argentina es un ajuste no de naturaleza contractiva, sino un ajuste expansivo? Es decir, que se le plantea a los acreedores, por ejemplo, la situación, además de un arreglo particular con ellos, que se le plantee a los acreedores un espacio de tiempo a partir del cual la economía argentina tiene que empezar a crecer para poder afrontar incluso aquellos requisitos o aquellos pagos que sean legítimos y legales, y salir de esta situación contractiva, porque en última instancia lo que va a ocurrir es que este año, por inflación, etcétera, la recaudación impositiva es mayor, pero si la recesión se prorroga, también va a caer en algún momento la recaudación impositiva y vamos a entrar de nuevo en una crisis fenomenal. Bueno, a ver, primero, el gobierno no se equivoca. A lo sumo puede ser víctima, pero de todas maneras el gobierno, como los demás, son cómplices de los acreedores. Así que cuando hay que razonar estas cosas hay que razonarlo según quién manda. Quien manda, que son los acreedores, lo que quieren es endeudar al país y mantenerlo endeudado. Entonces, los gobiernos hacen lo que mandan los acreedores, es decir, un esquema recesivo con más endeudamiento. No nos olvidemos que la deuda sigue creciendo. Claro. Y está creciendo todo el día. Mira, esta semana tenía el dato por acá. El mes de junio cerró, y lo peor es que la noticia creo que del diario La Nación lo presentaba como laudatorio, ¿no? De que en el mes de junio, solamente en el mes que cerró, el Tesoro tenía vencimientos por más de 400.000 millones de pesos que tenía que cubrir, mejor dicho, colocó deuda por 400.000, pero le vencían 245.000 que los tenía que cubrir renovándolo, canjeando bonos viejos por bonos nuevos. Pero al tomar en total 402.000, subió la deuda en 158.000 millones de pesos, solamente en el mes de junio, ¿no? Eso, y lo burlesco de esto es que la noticia era presentada en términos positivos, diciendo que era una exitosa colocación de deuda
que demostraba la confianza de los acreedores en el país. Ahora, los acreedores le siguen prestando a un país que no puede pagar un centavo, que no tiene un dólar partido por la mitad, y los medios lo ponderan eso como un gran logro, ¿no? Como diciendo, mire usted, qué bien. Y la cuestión es que el gobierno, a través de este ajuste contractivo, a través de la famosa receta recesiva del Fondo Monetario, está consiguiendo reducir comparativamente el déficit fiscal, que es los números que está mostrando el gobierno. El mismo gobierno que está vendiendo la imagen de tener una actitud confrontativa con los acreedores. Para decirlo en términos muy groseros, a ver si estás de acuerdo, sí. La Argentina sigue endeudándose, digamos, cambiando o recibiendo papel pintado contra sus riquezas y contra la capacidad de producción de sus habitantes. Sí, claro, esto no es neutro, esta situación no es neutra, no es solamente que es un mal negocio o una mala decisión para favorecer a acreedores financieros, es que a través de eso la capacidad de negociación de la Argentina cae día a día y por ende las concesiones al capital extranjero son cada vez mayores. Eso es casi, es decir, inexorable, es lo que se está produciendo. Yo hablo fundamentalmente de los temas financieros, pero los temas financieros están correlacionados con los económicos, ¿no? Primero y principal, una relación de lógica. ¿Quién va a venir a hacer una verdadera inversión productiva en la Argentina cuando tiene la ventaja de que trae capital especulativo, lo coloca y el propio Estado es el que le paga un 38% de interés? Parece ridículo después ir y decir que se necesita. La secuencia lógica, volviendo a lo que vos decías antes, es pedir a los acreedores que permitan al país pagar con crecimiento, ¿no? Eso se viene diciendo ampulosamente de la época de Alfonsín, ¿no? Néstor Kirchner había dicho, dice, no estrangulen para matar la economía porque los muertos no pueden pagar. Sí, toda esa fraseología ya hace décadas que la venimos sintiendo. Pero la realidad es que a los acreedores financieros se le paga y a los acreedores productivos no. Y los salarios no suben, sino que bajan. Entonces se está produciendo una gran redistribución de la riqueza nacional, donde la concentración económica no solamente se acentúa, sino que se polariza cada vez más en el sector financiero, más que en el sector productivo. Entonces, desde ese punto de vista, sería ingenuo pretender que los acreedores aflojen las condiciones, porque justamente la lógica del acreedor usurero, lo que siempre digo, es no que el deudor le pueda pagar, sino al revés, que el deudor no le pueda pagar, porque de esa manera eterniza las deudas, que es lo que está ocurriendo. Todo lo que está haciendo el gobierno se reduce a una sola política: patear para adelante, ganar tiempo, pateando para adelante todos los compromisos. Esa es su política. Y encaró su negociación con los fondos buitres, ahora lo ha hecho con el fondo, con el Club de París, y sigue estirando supuestas negociaciones con el Fondo Monetario, que yo digo que no existen, porque ¿qué es lo que se está discutiendo con el Fondo Monetario hace más de un año? No hay nada que lo explique. Es simplemente que el gobierno, mientras enmascara que está negociando y discutiendo con el Fondo Monetario, mientras tanto está haciendo en forma encubierta el ajuste que el Fondo Monetario le pide. Porque, ¿cuál es el motivo racional por el cual el gobierno espera tomar decisiones después de las elecciones? No tendría sentido, porque ahora tiene más poder que el que probablemente tenga después de las elecciones. Así es. No es que necesita un apoyo político, la supuesta fortaleza política con votos parlamentarios la tiene ahora, que el Congreso le aprueba cualquier cosa.
Y sin embargo, argumenta o se vende la argumentación de que el gobierno está pateando las cosas para después de las elecciones. Eso es un verso para dilatar decisiones mientras las acciones se están tomando. Esto es una gran, a mi juicio, es una gran teatralización, tanto del gobierno como de los acreedores y de la oposición. Te quiero hacer la última pregunta. Sí. Nosotros tenemos una tasa de inflación, bueno, muy alta. Esa tasa de inflación, lógicamente, una de las palancas o de las anclas con el cual el gobierno pretende frenarla es manteniendo el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar, atrasándolo. Sí. ¿No sentís que allí también se está produciendo una olla a presión que en algún momento incluso puede tener un impacto sobre la economía real? No, pero eso ya te lo digo desde ya, eso no necesito yo ni por autoridad nada, eso es una regla histórica. Ponerle un corsé al tipo de cambio es nada más que aumentar esa olla a presión para que en el momento que se desate produzca una macro devaluación. No solamente que siempre ha sido así, sino que yo diría, por desgracia, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en este momento, aunque el Banco Central no lo informa, el Banco Central está suscribiendo, no sabemos por qué montos, contratos de respaldo de dólar a futuro, lo cual es dinamita, ¿verdad? Claro, porque ya pasó 2 veces. Ya lo vimos. Lo hizo en las postrimerías de su gobierno Cristina Kirchner, que dejó una bomba de tiempo que después tuvimos que pagar nosotros, porque el Banco Central es el banco de los argentinos. ¿No? Después lo hizo Sturzenegger, y ambos quedaron sobreseídos en sendos juicios por la misma causal. Y los dos evadieron las responsabilidades con el mismo hipócrita argumento, que los actos administrativos no son judiciables porque forman parte de las decisiones políticas del gobierno. Exacto, ese era el verso exacto que yo, recuerdo del doctor Juan Aleman, que era secretario de Martínez Dios, que fue el primero que lo dijo, creo que en el año 1983, dijo: cuidado con apelar al criterio de judicializar los actos administrativos con el tema de la deuda, ¿no? Lo dijo así como una advertencia, como diciendo, tengan cuidado porque la deuda es una decisión política y además, por desgracia, tienen un Congreso que le avala las decisiones que toma. Así que desde ese punto de vista, digamos la peligrosidad de atrasar el tipo de cambio es una regla. Yo te lo resumo así. En este momento el dólar minorista vale 101 pesos y el mayorista 96, ¿no? Pero 101 pero si uno lo va a comprar al banco, lo tiene que pagar 173, creo, ¿no? Algo así. Pero esa diferencia, esa brecha que ya pasa el 80%, no es valor del dólar, es impuesto que recauda el gobierno. Sí. Entonces, ahí está habiendo, a mi juicio, un doble problema. El problema de un atraso cambiario y el problema de una especulación tributaria. Porque ocurre que ese impuesto que impone el gobierno es en realidad para empardarlo con el dólar blue. Claro. O sea, el gobierno fija un dólar a 100, pero como en el mercado negro, que es el que manda, está en 163, 170, un mercado que el mismo gobierno dice y es ilegal, pero cuyos datos se publican todos los días en los diarios. ¿Qué ocurre? Está generando un doble conflicto. Primero, el retraso cambiario, y después el hecho de que está sobrecargando el dólar con un impuesto convencional a la compra de dólares.
pienso que a lo mejor el gobierno aspira a que después de las elecciones, por eso tanta mención, pueda hacer una macro devaluación tratando de poner el dólar a un valor intermedio, y que entonces está haciendo todo el ajuste necesario para que el impacto no se le vaya a tener que blanquear el dólar blue. Pero eso es una especulación, no bueno, hay elementos. Héctor, lamentablemente por razones de tiempo hasta aquí llegamos. Para nosotros es un gusto escucharte y aprender de vos. Espero haber sido útil. Sí, con toda seguridad. Seguridad. Seguimos en contacto. No seguimos en contacto, Héctor. Muchísimas gracias. De nada, suerte, buen día. Buen día. Adiós. Bueno, hemos hablado con Héctor Giuliano, el mayor especialista en tema de la deuda externa, Y ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos. ¿Cómo está Mario? ¿Qué cuenta? Muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Carlos? Bien. Bueno, acá estamos. Dado, digamos, el mareo que nos provoca la cuestión económica, yo voy a tratar de no variar, digamos, con nombre y con número, porque si no ahí ya se nos va a confundir el valor del dólar con algún porcentaje, digamos, de alguno de los candidatos que fueron a primaria el domingo pasado en Chile. Bueno, digámoslo para la gente que, por si no va a ser un salto apoteótico, digamos que ahora estamos cambiando de tema, que estamos viajando a Chile, que en Chile este domingo hubo primarias para candidatos a presidente para futuras elecciones. Y en esas primarias, en la cual no intervinieron todas las fuerzas políticas que van a presentar candidatos a presidente, sí intervinieron algunas fuerzas y tuvieron resultados. Contanos ahora, describí la situación ya puestos en el nuevo escenario. Exactamente. Entonces, mira, yendo directamente para no tiene mucha importancia relatar, digamos, el total de candidatos que participaron, sino más bien, digamos, los que definieron. Uh-huh. Por el lado de la derecha, el candidato que vamos a estar escuchando permanentemente es un exministro del gobierno de Piñera, pero que anteriormente su currículum, él es de origen demócrata cristiano. De demócrata cristiano pasó a otro sector, que pasó un tiempo por ahí, después se declaró independiente y Piñera lo tuvo un tiempo de ministro de Desarrollo Social y después también lo tuvo de presidente del Banco del Estado. Uh-huh. De ahí él renunció en tiempo y forma para poder ser candidato para estas primarias, candidato a presidente de la República, y fue apoyado por un sector de uno de los partidos de gobierno de Renovación Nacional, pero fundamentalmente su independencia está apoyado, digamos, por el sector empresario importante, digamos, digamos de los más poderosos, sin entrar en detalle, y también recordemos que Sebastián Piñera es empresario, o sea, sí, claro. es un caballito de batalla del actual presidente. Él se impuso, digamos, tanto él como el otro candidato que triunfó en el otro sector, dejando de lado todas las encuestas, o sea, en concreto él le sacó casi 20 puntos a Joaquín Lavín, que era el que encabezaba las encuestas anteriormente, durante un año y medio. Mira vos. Joaquín Lavín era, digamos, uno de los ministros, que fue ministro incluso de Pinochet, y después fue evolucionando, digamos, hacia el centro, llegó hasta declararse de socialdemócrata, votó favorablemente, al igual que Sichel, digamos, el plebiscito, digamos, por una nueva constitución, y fue derrotado. Él fue alcalde durante mucho tiempo, digamos, digamos, de un sector del Barrio Alto, Las Condes, y también es su segunda o tercera derrota de postulación a la presidencia de la República. Me refiero a Joaquín Lavín. Joaquín Lavín perdió en el año 2000 el balotaje contra Ricardo Lagos. Los otros que perdieron fue Renovación Nacional. Olvidé decir que Joaquín Lavín es uno de los... iba, digamos, por la UDI, la Unión Demócrata Independiente, un partido oficialista, más de derecha,
que el que voy a señalar a continuación, de Renovación Nacional, que es de Mario Desbordes, que también fue derrotado. Él fue ministro de Defensa y tuvo otros cargos de una posición liberal dentro de la derecha, pero fue igualmente derrotado. Y finalmente, digamos, un candidato de un partido nuevo de la derecha, más hacia el centro, más liberal, que es Evópoli, que llevaba al exministro de Hacienda de Piñera, Ignacio Briones. Bueno, esos son los derrotados. Digamos que la posición del ganador y del conjunto de la derecha es una postura de centro liberal, que en su momento iremos detallando cuáles son las propuestas y las posibilidades que tienen que van a depender, por supuesto, a quién me voy a referir ahora, a la izquierda. La izquierda llevó solamente 2 candidatos, son los que votaron, tenían la lista de apruebo dignidad para, digamos, el plebiscito y también para la elección de convencionales. Dentro de la convención constitucional, apruebo dignidad, compuesta por varios partidos, tiene 28 convencionales de 155. El sector anterior, de Chile Vamos, tiene 37 convencionales, a la derecha tiene 37 convencionales en la convención constitucional, lo que no les permite un porcentaje de 1/3 como para poder vetar proyectos que se vayan a tratar en la convención constitucional. En la izquierda, en esta disyuntiva de primaria, de entre 2 candidatos, entre Gabriel Boric, del Frente Amplio, y en particular él del sector dentro del Frente Amplio de Convergencia Social, se enfrentó al favorito digamos, en general de las encuestas, junto con Lavín, que fue derrotado. Este fue el caso de Daniel Jadwe, del Partido Comunista, quien es el alcalde de Recoleta. Sorpresivamente, al igual que la derrota de Joaquín Lavín, Daniel Jadwe fue derrotado por Gabriel Boric, un diputado joven, uno de los dirigentes de las elecciones universitarias de los años anteriores, junto con Camila Vallejo y Giorgio Jackson, digamos, ahora diputado, digamos, logró imponerse por más de 20 puntos al alcalde Daniel Jadwe. Es decir, tiene muchas ventajas en este sentido, y la elección de ambos candidatos, tanto el de derecha como el de izquierda, provoca un terremoto, digamos, en toda la construcción política y estratégica en relación a las próximas elecciones. ¿Vos podrías decir que estamos frente a un recambio generacional? Esa es una de las conclusiones, Mario. Es una de las conclusiones. Incluso tengo aquí una frase de Gabriel Boric, quien dijo en su discurso, además de haber recordado a Allende, dijo que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Qué bueno. Es algo, digamos, muy decidor. En el otro sector, digamos, de Sebastián Sichel, ellos piensan hacer reformas solamente. Acá esto es la tumba. Pero falta, tú decías, Mario, en un comienzo... Es lindo porque yo, neoliberalismo, vos sabés que, perdóname que te haga una interrupción, porque hace 20 años que vengo discutiendo ese tema. Cuando los sectores de izquierda atacan y hablan del neoliberalismo, y lógicamente a veces hasta imponen el término. Entonces yo hace muchos años digo, neo es nuevo, liberalismo tiene que ver con la libertad. Si estuviéramos hablando de una nueva libertad, yo estaría de acuerdo. No son neoliberales, son extremistas de la injusticia, son extremistas de la concentración de la riqueza, son extremistas de dejar al otro sin nada en el mayor desamparo con tal de satisfacer su propia avaricia. Entonces, ¿por qué llamarles neoliberales? Para mí son los adalides de la injusticia. Y si va a ser la tumba simbólica, lógicamente, de la injusticia, yo creo que un nuevo porvenir puede nacer y Chile puede volver a alumbrar el futuro para muchos pueblos. De manera que realmente ojalá vaya en esa dirección lo que está diciendo este joven, y que sea así y no otra cosa, porque en realidad tampoco se trata de repetir experiencias
que ya lógicamente pertenecen al pasado y no las queremos tener en el futuro, ¿no? Claro. Bueno, eso, vamos, el programa que ellos van a tener lo comentaremos en otro momento, ¿no? En el futuro, pero tú decías en el comienzo del programa o de la columna que un sector, digamos, no participó en las primarias, es un sector importante, la centroizquierda, hoy día reunido, digamos, en Unidad Constituyente, que tienen 25 convencionales en la Convención Constitucional, pero sí tienen una cantidad de 12 gobernaciones que ganaron elecciones pasadas. Entonces tienen un porcentaje muy importante de electorado, si bien son de centro izquierda, son más tradicionales, se les acusa a ellos de ser los responsables de los gobiernos de la concertación, es decir, desde Patricio Aylwin hasta el último gobierno de Michelle Bachelet. Uh-huh. Aclarando el paréntesis que en el último gobierno de la Michelle Bachelet la concertación estaba aliada al Partido Comunista, pero eso no se comenta mucho. Ellos están con problemas, Mario, porque no tienen posibilidades, o sea, se farriaron las primarias legales. Claro. Ahora organizar una primaria, entre comillas, denominada convencional, la van a tener que pagarla a ellos y está confuso de la manera como la van a llevar. Hasta se piensa que se puede hacer por voto por internet, no sé. Pero en cuanto a los candidatos también tenemos el problema porque, por nombrar los partidos de centro izquierda, son el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal y otros, y también el Partido Radical. Pero también en la centro izquierda está la Democracia Cristiana. Entonces ahí tenemos tres sectores: Paula Narváez del Partido Socialista, Carlos Maldonado del Partido Radical y Yasna Proboste, que se hace la linda y todavía no acepta dice que este viernes va a definirse si va a ser candidata o no, de la Democracia Cristiana. Bueno, cómo enfrentan ellos es este tema de unas primarias convencionales y definir el otro tercer candidato presidencial más importante. Claro. Esos serían los tres importantes. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo de por ahí por agosto, como hasta el 14 de agosto me parece, por ahí un domingo que tengo por ahí anotado de agosto que tienen plazo. O sea, han cometido un error de economía, porque si vos me dijeras que las elecciones fueran el año que viene, uno puede decir, bueno, tiene muchos meses, pero claro, para no aprovechar este domingo pasado y hacerla 3 o 4 domingos después, la verdad que es un error garrafal. Claro, con debates televisivos, con la propaganda, en fin, con aporte incluso del Estado. Bueno, puede que haya sido un error estratégico, pero vamos a ver si remontan. Y después otro candidato, ayer se bajó Pamela Giles, que también apuntaba muy bien en las encuestas del Partido Humanista, y por ahí puede que aparezca uno que otro candidato extrapartidario, que podría ser también un candidato mapuche. Finalmente, Mario, si hay tiempo, la Convención Constitucional ha fijado más o menos un tiempo de un mes. Ya comentamos el martes pasado que es un tiempo muy largo, digamos, para el reglamento, para redactar un reglamento de la Convención y también para establecer cuáles son las comisiones que forman parte, o van a tener que formar parte del reglamento, de las comisiones que se van a establecer. Claro. Y también tampoco han votado la ampliación de la mesa de 2 a 9 participantes, integrantes de dicha mesa. En este momento solamente tiene 2, la presidenta y un vicepresidente. Entonces ese es el panorama que obviamente este retargo de la Convención Constitucional tiene que ver directamente con lo que hemos estado conversando recientemente, que es estas primarias presidenciales. Pero aún más por izquierda de todo lo que hemos hablado, también puede que aparezca un candidato de izquierda independiente. Habla del alcalde de Viña de Valparaíso, de apellido Sharp. La próxima vez, el próximo martes vamos a charlar, ahora se nos terminó el tiempo. Vas a analizar si en Chile existe el riesgo de que haya 2 poderes, porque en Chile el presidente de la Nación, Sebastián Piñera, venían en franco declive y emerge entonces la Convención Constitucional.
Sí. Bien, entonces la Convención Constitucional emerge, saca la cabeza fuera del agua y es evidentemente el poder político más legítimo de Chile. Pero cuando haya nuevo presidente y convivan la Convención Constitucional y la nueva administración legitimada por el voto del pueblo, ¿habrá dos poderes en Chile al mismo tiempo, dos poderes políticos? Esto nos lo vas a contestar el martes que viene. Muy bien, Mario. Perfecto. Así será. Bárbaro, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Un abrazo para ustedes, gracias. Chao. Chao, Carlos. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, ustedes lo han escuchado, linda descripción de lo que está aconteciendo en la dinámica política de Chile. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el viernes a las 17 horas, donde vamos a tener, entre otros invitados, a el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Quédese aquí en Radio La Luna, AM 1140, y con nosotros nos estamos viendo el viernes a las 17 horas. Que tenga linda semana. Chau. Chao.